Bien, muchachos, bienvenidos una vez más a las clases de geometría, a las clases semanales, virtuales. Espero que hayan tenido buenos días, hayan estudiado, hayan practicado, hayan aprovechado cada día de la semana. Bien, el día de hoy el tema va a ser polígonos, figuras con más de 3 lados. Tienes el concepto básico aquí, pero algo rápido, simple, una definición. Un polígono es una figura plana y cerrada, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo de polígono, figura plana, ahí está, y a la vez también es cerrada, ¿no? Bien, ahora en un polígono tienes los elementos, miren, tienes los vértices. Ahora, ¿cuáles son los vértices? Son las esquinas, pues, muchachos. Estos son los vértices. En este caso, en este ejemplo, este polígono tiene 5 vértices. Tiene vértice A, B, C, D y E, ¿no? Son las esquinas, A, B, C. Ahora, ¿cuáles son los lados? Ahí también tienes los lados, por ejemplo, este lado que está aquí. Ese es el lado de, acá lo tienes, mira, ¿ves? El lado de E. O también puede ser al revés, el lado E. A ver, perdón, aquí vamos a borrarlo para que se note bien. También puede ser el lado ED. También puede ser. No hay problema. O sea que D o ED es lo mismo. Y ahí tienes todos los lados, A, B, B, C, ¿no? Tú vas reconociendo. La notación viene a ser la representación de esta figura. Esta figura, ¿cómo lo puedes representar? Así como está aquí, ¿no? Polígono A, B, C, D. Bien, básicamente esto es lo básico, ¿no? Los vértices, los lados, también tienes los ángulos, puedes sacarle ángulos también a los polígonos. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, hasta ahí tenemos entonces parte básica, vayamos, sigamos. Como ya más o menos tenemos idea de que un polígono es algo plano y cerrado, tenemos que ver ahora cuáles son los polígonos regulares. ¿Qué cosas son los polígonos regulares? Le vas a llamar polígono regular a aquellos polígonos que tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tienes, mira. ¿Ves? Los 3 puntos me indican que esos 3 lados son iguales. Pero, aparte de que tienen 3 lados iguales, los ángulos también van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es un polígono regular? Vas a poner aquí lados iguales y ángulos iguales, ¿no? Ahí está. O sea, lados iguales y ángulos iguales. Eso es lo que va a suceder en un polígono. Por ejemplo, este polígono que está aquí es regular. ¿Por qué? Mira, tiene lados iguales, mira, mismo símbolo, ¿ves? Todos los lados son iguales. Lados iguales y mira sus ángulos, también son iguales. Es regular cuando los lados y los ángulos son iguales. En el triángulo también, este triángulo también es regular. Lados iguales y ángulos iguales. Claro, al triángulo regular se le llama equilátero, ¿no? También tiene un nombre especial, es algo, digamos, es un polígono especial que nosotros le vamos a llamar triángulo equilátero. Pero es un polígono regular también. Ahora, los polígonos tú los vas a llamar de acuerdo a sus lados. Por ejemplo, si tiene 3 lados, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, etcétera. Tienes de 9 lados, de 10 lados, de 11, de 12 y de 20 lados. Ya, el icoságono. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos 2 figuras en el cual nos dicen nombra el polígono mostrado. Tengo mi primera figura, pero recuerda que el nombre va de acuerdo a los lados, ¿no? Si tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. No quiere decir que son iguales, no me dice. Solamente me están preguntando nombra. Este polígono tiene 5 lados, será un pentágono. Este polígono, el segundo, el que está mostrado ahora, me dice cómo se llama, ¿no? Cuento los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tiene 7 lados, me fijo en mi tabla, o un polígono de 7 lados, se le llama heptágono.
¿no? Entonces, esto de aquí es un heptavo, en el problema número 2. Muchachos, vamos a ver ahora lo que es las diagonales. En un polígono tú puedes trazar una diagonal. Una diagonal es la unión de dos vértices, pero dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, esto que está aquí. Es una diagonal, ¿ves? Une los dos vértices. Ahora, ¿cuántos vértices podrás trazar en un polígono? Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿cuántos vértices puedes trazar de... ¿Cuántas diagonales puedes trazar de un vértice? Mira, van dos. De un vértice, ¿eh? Vamos a ver cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice. Van tres. Van cuatro aquí. Y 5. Entonces, el número de diagonales que yo puedo trazar de un vértice, en este caso el vértice A, solamente de uno A, del vértice A son 5 diagonales. Claro, el total es más, ¿no? Acá puedo seguir trazando más, y ya sería el total de diagonales. Pero, si tú quieres saber cuántas diagonales puedes trazar de un vértice, puedes aplicar esta pequeña formulita que es n-3. Este n-3 me ayuda a saber cuántas diagonales puedo trazar de un vértice, donde n es el número de lados del polígono, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, como n es igual, fíjate, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Es un octavo. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 8. Y como n vale 8, mi número de diagonales de un vértice será 8, porque la fórmula dice n menos 3. 8 menos 3. Y 8 menos 3 es 5. Eso quiere decir entonces que yo voy a trazar 5 diagonales de un vértice. Y ahí está, mira, 1, 2, 3, 4, he trazado 5. ¿Será del único? No. De cualquier vértice que tú agarres, siempre te va a salir 5. Por ejemplo, vamos a agarrar el vértice F. ¿Ves? Mira, 1, 2, tiene que haber 5, ¿eh? Tienes que trazar 5, 3, 4 y 5 diagonales. De cualquier vértice, siempre y cuando sea de un vértice, vas a trazar 5 diagonales. Es lo que yo he hallado, ahí está, mis 5. Entonces, el n-3 es para hallar el número de diagonales de un vértice, solo de uno. Cosa muy distinta ahora, si me preguntaran hallar el número total de diagonales. El número total ya es todas las diagonales, no de un vértice, sino de todos los vértices. Por ejemplo, aquí, en este polígono, tenemos, de un vértice hay 5. Vamos a trazar ahora de todos. ¿Ya? Vamos a trazarlo de todos. Ahora del vértice G. 5, 6, 7, 8, tenemos 9, aquí tenemos 10. Ya no hay más. 10 nada más. Aquí 11, 12, tenemos 13, 14. Este ya no cuenta, miren, ya está trazado. Es el color rojo. Ya no cuenta. Hasta ahí va 14. Ahora vamos con el otro. 15, 16 y aquí 17, ¿no? Creo que estaría un poco tedioso, pero bueno, ¿no? Vamos 17, vamos a hacerlo con paciencia, no hay problema. Del vértice B, 18, 19, ¿no? Ya no hay más. Del vértice C, tampoco, faltaría uno. En el vértice C sí nos faltaría uno. 20. Del vértice D ya no falta ninguna, están los 5. Del vértice D también están los 5, los 5, los 5. Entonces en total yo puedo trazar en este polígono 20 diagonales. Pero profesor, yo no voy a estar trazando diagonales en todos los polígonos, me va a quitar tiempo. Claro, no te preocupes. Para eso tienes una pequeña ecuación.
que es el número total de diagonales. Esta es la ecuación, n por n menos 3 sobre 2. Acuérdate, ¿qué cosa era n? N era el número de lados. Vamos a reemplazar, a ver, vamos a ver. A mí me salió, cuando yo lo hice uno por uno, me salió 20 diagonales. Pero vamos a hallar ahora con la ecuación, a ver si realmente funciona, a ver si me da o no me da las 20 diagonales. Dice que n vale 8. ¿Por qué n vale 8? Porque este polígono tiene 8 lados. El n es el número de lados. 8 por 8 menos 3 y lo dividimos entre 2. Primero se resuelve el paréntesis. 8 menos 3 es 5. 5 por 8, 40. Y 40 entre 2, 20. Ah, ya ves, me salió igualito. 20, 20, tiene que salir igual. Bien, entonces, si yo quiero saber el número de diagonales de un vértice, n menos 3. Pero si yo quiero saber el número de diagonales de todos los vértices, o el número total de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Muy bien. Me piden hallar el número de diagonales de un pentadecabo. Un pentadecabo no tiene 15 lados. Si me piden hallar las diagonales, entonces puedo usar el n menos 3 sobre 2. O puedo usar el n menos 3. El primero lo uso cuando me piden el total, pero no me están pidiendo el total, me están pidiendo las diagonales trazadas de un vértice. Entonces tengo que usar el segundo, porque el segundo es para el número de diagonales trazada de un vértice. Si n es igual a 15 porque es un pentadecágono, simplemente reemplazo. Entonces me daría 12. 12 diagonales puedo trazar de un vértice, solamente de un vértice cualquiera, de un vértice de un pentadecágono. Muchachos, vamos a ver el día de hoy también, vamos a ver también aquí, qué es un polígono convexo y qué es un polígono no convexo. Un polígono convexo son aquellos polígonos donde sus ángulos son menores de 180. ¿Qué es un ángulo de 180? Es un ángulo llano, ¿no? Ustedes conocen una línea recta, por ejemplo. Ahí está, 180. Y los ángulos de un polígono convexo, los ángulos, tienen que ser menores de 180. ¿Ya está? Fíjate, todos son menores de 180. No sabemos cuánto vale, eso sí, pero sí sé que valen menos que 180. Si todos los ángulos son menores de 180, entonces es un polígono convexo. Muy de lo contrario, si tú ves que un polígono en su interior tiene un ángulo mayor de 180, ese polígono se le llama no convexo. Algunos le llaman también polígonos cóncavos. Es un polígono cóncavo. Polígonos no convexo o polígono cóncavo. Mira su interior, ¿ah? Mira este ángulo. ¿Son menores de 180? Sí, son menores de 180. Claro, esos son menores, pero estos de aquí ya no, mira, ahí tiene dos ángulos que no son menores. Estos pasan los 180, son ángulos mayores de 180 si te das cuenta. Muy bien, otra manera también de identificar los polígonos cóncavo o no convexo es cuando prolongas uno de sus lados. Por ejemplo, este lado tú lo prolongas y divides al polígono en dos polígonos, en dos partes. Si sucede eso, es no convexo. O sea, si tú partes al polígono en dos polígonos o en dos partes, quiere decir que es no convexo. Por ejemplo, si prolongas este lado, pues partes al polígono, mira. O sea, no tienes que partir al polígono solamente en una parte, no puedes partirlo más de uno. Si eso tú haces con el polígono convexo, si tú prolongas uno de sus lados, miren, a ver, vamos a ver. Tú prolongas aquí, pues no pasa nada, ¿no? No partes al polígono. Aquí tampoco partes al polígono. En ninguno de sus lados que tú prolongues, no vas a partir al polígono en dos polígonos. No lo partes, porque esto es convexo.
En cambio, en un cóncavo, cuando tú prolongas uno de sus lados, ¿ya? Para ver si es convexo o no, no tiene que partir en dos al polígono. Y ahí sí lo parte, ¿no? Tienes aquí esta parte y tienes la otra parte. Entonces, de esa manera también puedes reconocer un polígono no convexo. Algunas ecuaciones con algunas fórmulas para los polígonos, aquí, para pasar de frente ya a los ejercicios. Poco a poco vamos a ir desarrollando más teoría. Miren, en un polígono siempre se va a cumplir esto, que el número de vértices es igual al número de lados y es igual al número de ángulos. Y esto es n, ¿no? El n me indica que, bueno, el n me indica que los tres van a ser iguales. El número de vértices es igual al número de lados y el número de ángulos. A ver, profesor, un ejemplo, porque ahí como que ya me perdí. Algunos pueden decir eso, ¿no? Ya me perdí, profesor, ¿cómo puede ser esto? A ver, no te preocupes. Vamos a dibujar aquí un polígono. No sé qué polígonos me salga. Ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, mejor así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, un heptágono. Tenemos un heptágono. ¿Cuántos vértices tiene un heptágono? Contamos los vértices. Son las esquinas, ¿no? Un octágono tiene 7 vértices. Si quieren, cuéntenlo ustedes. Ahora, contamos los lados también. ¿Cuántos lados tiene este heptágono, este polígono que acabo de dibujar? También tiene 7. Ahora, ¿cuántos ángulos tiene? El número de ángulos. No te está preguntando la suma de los ángulos. Te está preguntando el número de ángulos. Tengo 1, 2, tengo 3, 4, 5, 6 y tengo 7 ángulos también. O sea, no te está preguntando la suma, te está preguntando el número de ángulos. Así que eso no hay que malinterpretarlo. No vayan a pensar que el número de ángulos es la suma de los. Te está preguntando el número de ángulos. Bien, el número de vértices 7, el número de lados 7, y el número de ángulos también es 7, y los tres son iguales. Eso es lo que me dice esta propiedad. Muy bien, entonces eso hay que tenerlo muy presente para los ejercicios. Ahí debe ser muy importante. Bien. Ahora, ¿qué pasa si me piden hallar el número total, la suma de los ángulos, perdón, el valor que tiene todos los ángulos de un polígono? Aplico la ecuación n menos 2 multiplicado por 180. Este de aquí. Ejemplo, vamos a ver. Supongamos que aquí tengo a ver, vamos a ver. Pentágono, a ver. 3, 4. Listo, tengo un pentágono. Yo quiero saber cuánto suman sus ángulos. O sea, si en estos angulitos que están aquí yo le pongo un alfa, un beta, un phi, teta, y vamos a ponerle un gamma. Si me preguntaran el número de ángulos, entonces yo diría hay 5 ángulos, porque te están preguntando el número. ¿Cuántos ángulos hay ahí? Hay 5 ángulos. Pero si me preguntaran cuánto es el valor de la suma de estos 5 ángulos, el valor total, haz otra cosa. Aplico mi ecuación. No te olvides que n representa el número de lados. Ahí me dice. Entonces, si n es el número de lados, en este polígono n vale 5, porque este polígono tiene 5 lados. Y yo lo reemplazo en mi ecuación, 180 por n menos 2. Vamos a reemplazar, a ver. 180, ¿cuánto vale n? N vale 5. Menos 2. Bueno, resolviendo esta ecuación, me daría 540. A ver qué pasa aquí. 540 y le pongo grados. 540 grados, porque estamos hallando ángulos. Y los ángulos pues se representan con los graditos. Muy bien, entonces esto es para hallar la suma de ángulos internos de un polígono. Vamos a pasar a ver con los ejercicios. Vamos a ver qué tipo de ejercicios podemos resolver hasta ahorita. Bien, muchachos, vamos a resolver estos dos pequeños ejemplos. Con estos dos pequeños ejemplos vamos a ya ir terminando con la clase. Hemos tocado temas
cortos quizás, pero un poco precisos, ¿no? Lo más importante de la teoría, del tema de polígonos. Bien, vamos entonces, me piden hallar, en este problema 9 me piden hallar cuánto mide uno de sus ángulos externos. Y me dicen que el polígono es regular de 9 lados. Este es un nonágono de 9 lados. Muy bien, si es regular, todos sus ángulos son iguales, ¿no? Bien, entonces nosotros lo vamos a hallar así, de la siguiente manera. Si yo quiero hallar un ángulo, yo quiero saber cuánto vale un ángulo exterior, ¿ya? Y si me pidieran la suma de los ángulos, ¿cuánto es la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono? 360. No te olvides, en cualquier polígono, la suma de sus ángulos externos es 360. Y si tú quieres saber cuánto vale un ángulo nada más, entonces divides 360 sobre n. Un ángulo o este angulito que te van a pedir, este ángulo exterior, te lo van a pedir cuando el polígono es regular o cuando el polígono es equiángulo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo 10 tienes. Este polígono dice que es equiángulo. Entonces, si te piden un ángulo exterior, prolongas un lado. Este es el ángulo que te están pidiendo. Un ángulo exterior. Profesor, pero ¿por qué ese no puede ser otro? No te preocupes. Cualquier ángulo exterior que tú halles va a medir lo mismo. Porque el polígono es equiángulo o el polígono es regular. Ahorita te voy a explicar qué es equiángulo. Cualquier ángulo exterior va a ser lo mismo. En este caso, no siempre, solamente en los regulares son lo mismo. En los regulares y en los equiángulos. ¿Ves? Cualquier ángulo exterior que tú halles, ya sea este de aquí, qué sé yo, ¿no? El que se te ocurra a ti, un ángulo exterior cualquiera va a medir lo mismo, van a medir lo mismo. ¿Está bien? Ese es el ángulo exterior que te están pidiendo. Ese ángulo exterior tú lo vas a hallar mediante la ecuación 360 sobre n. Recuerda, la suma de los ángulos externos es 360. Muy bien, entonces, si n es el número de lados del polígono y el polígono tiene 9 vértices, entonces más o menos me acuerdo, digo, el número, ¿te acuerdas cuando habíamos visto la teoría? El número de vértices era igual al número de lados y era igual al número de ángulos. Entonces, si mi polígono tiene 9 vértices, quiere decir que tiene 9 lados. Y si tiene 9 lados, quiere decir que n vale 9. N también vale 9. Muy bien, entonces yo reemplazo. Vamos a borrar esto. Yo reemplazo. Yo quiero hallar un ángulo nada más. Entonces divido 360, porque es el total, lo divido entre 9. Y esto me da 40. O sea que el ángulo exterior de un nonágono regular es 40 grados. Muy bien. Vamos con el problema número 10. Aquí te voy a explicar más o menos qué cosa viene a ser pues la suma de los ángulos exteriores. Vamos a prolongar todos para ver cuántos exteriores tiene. Aquí tiene uno. A ver. Los exteriores pueden ser cualquiera, no necesariamente el que yo estoy prolongando. ¿Ya? Son ángulos que están fuera del polígono, ¿no? Ahí está. Lo ves. Ahora, ¿cuántos ángulos externos hay? Mira, 1, 2, aquí 3, 4, 5, tenemos 6, 7 ángulos externos. ¿Cuánto es la suma de esos 7 ángulos externos? ¿Cuánto será la suma? 360. Esa es la suma de esos ángulos. Si tú sumas los ángulos externos, los exteriores, tú los sumas uno por uno, en cualquier polígono, perdón, aquí me faltó uno, no hay 7 entonces, hay 8 ángulos, ¿no? Me faltó uno. Si tú sumas cada uno de esos ángulos, igual va a ser 360, así sea de 7, así sea de 7, de un polígono de 7 lados, de un polígono de 8, de un polígono de 1000, de 2000 lados.
La suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. Pero si tú quieres saber cuánto vale solamente uno, es 360 dividido entre el número de lados, que es n. Esto es para saber cuánto vale un ángulo exterior. Pero para hallar todos, para hallar la suma de los ángulos externos, es 360. ¿Está bien? Pero esto solamente en los polígonos regulares o en los polígonos equiángulos. ¿Qué cosa es un polígono equiángulo? Incluso en este ejercicio lo tienes aquí. Equiángulo. ¿Qué cosa es equiángulo? Son aquellos polígonos que tienen todos sus ángulos iguales. Todos los ángulos son iguales, pero los lados no. O sea, solamente los ángulos van a ser iguales. En cambio, el regular era los ángulos y era los lados. Mientras que el equiángulo solamente los ángulos son iguales. No quiere decir que va a ser igual los lados también. ¿Está bien? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Si me dice que es equiángulo, entonces todos los ángulos son iguales. O sea que si uno es teta, todos van a valer teta. Los ángulos son iguales. Eso es un polígono equiángulo. Cuando te digan que el polígono es equiángulo, es porque todos sus ángulos son iguales. Profesor, ¿y los lados también serán iguales? No, solamente sus ángulos. Porque si sus lados también fueran iguales, entonces ya no se llamaría equiángulo, sino lo llamaríamos regular. El equiángulo, solo los ángulos. Muy bien, como todos los ángulos son iguales, entonces todos los ángulos externos también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores, cada uno vale teta. Cuando el polígono es equiángulo, los ángulos exteriores también van a valer lo mismo todos. Muy bien, entonces la pregunta es hallar teta aquí. No me piden hallar alfa. Eso fue para explicarte los ángulos exteriores. Fue para explicarte qué cosa es un ángulo exterior, cuánto es la suma de cada uno de ellos. No fue para explicarte, pero la pregunta no tiene nada que ver con ángulos exteriores en el problema 10. Muy bien, borramos esta ecuación porque ya lo hallamos arriba. Si me piden hallar teta, me están pidiendo hallar solamente un ángulo. Vamos a hallar todos, la suma de todos. Bien, yo sumo aquí, como hay 8, entonces 8 teta es todo. ¿A cuánto va a ser igual? Vamos a borrar aquí. Bien, para yo saber cuánto es la suma de todos los ángulos, aplico mi ecuación, ¿no? Suma de ángulos internos. ¿A qué es igual? 180, eso te lo di en la ecuación, por n menos 2. Con esta ecuación yo puedo saber cuánto suman todos los ángulos dentro del polígono. Dentro del polígono entonces tengo 100 todos a 180, n es el número de lados, este polígono tiene 8 lados, 8 menos 2. Es cuestión de multiplicar 180 por 6, sería 0,8080. ¿Qué quieres que representa o qué te representa este 1080? Este 1080 me representa que la suma de todos los ángulos interiores de este polígono es 1080. Y la suma de todos los ángulos interiores es 8 teta. Entonces, 8 teta va a ser igual a 1080. ¿No? Repito, ¿no? Repito. La suma de los ángulos interiores me salió 1080. Pero la suma de los ángulos interiores, si yo lo sumo por incógnitas, también me da 8 teta. Entonces, simplemente 8 teta es igual a 1080. Entonces, un ángulo es igual a 1080 entre 8. Porque solamente me piden hallar teta. Y ya es cuestión de dividir aquí. Bien, dividiendo sería entonces 1, 3, 135 grados. ¿No? Hay otros también que de frente aplican la ecuación, las fórmulas, qué sé yo. Vamos a borrar aquí. Salió 1080, no hay otros que dicen, para hallar la suma de todos los ángulos, esa es la ecuación.
Pero si yo solamente quiero hallar un ángulo interior, solamente quiero hallar uno, no quiero hallar la suma de todos, entonces tiene que ser 180 por n menos 2, y todo esto se divide entre el número de lados. Unos que te ponen esto también, no hay problema. Entonces aplicas también eso, ¿no? También podemos aplicar, me tiene que salir 135 también. A ver, vamos a ver. A ver, un ángulo interior. Un ángulo interior de mi polígono. ¿Cuál es un ángulo interior? Cualquiera de estos de aquí, solamente uno, es teta. Un ángulo interior es teta. Es 180, mira la ecuación, ¿ah? 180 por n menos 2, ahí está. 180, recuerda que n es 8. 180 por n menos 2 y sobre 8, porque n vale 8. Un ángulo interior es teta, entonces yo resuelvo esto de aquí, 180 por n menos 2 me da 135. Me sale lo mismo, me tiene que salir lo mismo. Y pongo sí. Muy bien, muchachos, conmigo va a ser hasta aquí. Hemos visto cosas simples. Ya la otra semana vamos a ir de repente un poco, vamos a ir complicando los ejercicios. Por ahora, por favor, quiero que practiquen todo lo que hemos llevado ahorita de polígonos. ¿Qué es equiángulo? ¿Qué cosa es equilátero? ¿Qué cosa es un polígono regular? ¿Qué cosa es la suma de sus ángulos internos? ¿Qué es una diagonal? Etcétera. Bueno, algunas cosas más que hemos visto. Bueno, yo me despido hasta aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana. Así que cuídense mucho. Nos vemos.